Hola queridos amigos y amigas, Dios les bendiga, bienvenidos en esta noche de día sábado para este programa de Solo Buenas Noticias. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, amor. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente para comenzar este programa que hemos dispuesto para ustedes, para recibir buenas noticias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día sábado, ya en esta noche, queremos compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema que la verdad es latente en nuestros corazones y tiene que ver con el perdón. El perdón, amor. ¿Qué te parece? Difícil a veces. Sí, No es fácil. exactamente, el perdón no es fácil. Por eso es que hoy día queremos acercar un poquito, ¿verdad?, a lo que es el perdonar, qué nos dice la palabra, ¿verdad? Y que hay buenas noticias detrás de todo esto, ¿verdad? Porque eso enfatizamos siempre. Este programa es para dar solamente buenas noticias de Jesús a su vida, a nuestra vida, ¿verdad? Y justamente con este tema del perdón vamos a ver dónde está esa buena noticia, ¿ya? Mire, en la palabra, vamos, si tú lo puedes leer en Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Se dan cuenta que aquí en esta palabra que está en el libro de Mateo, nos habla de que tenemos que perdonar. Y porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Tampoco puede hacerlo, ¿ya? Pero entiéndase que no es que no pueda hacerlo porque tiene una incapacidad de nuestro Dios, ¿verdad? De hacerlo. Todo lo contrario, Él espera que nosotros también podamos perdonar como Él a nosotros nos perdona. Y aquí hay algo muy importante y muy valioso que queremos compartir con ustedes, que Dios nos ha dado la capacidad para perdonar. ¿Ya? Y es cierto que, por ejemplo, aquí habla de las ofensas, ¿verdad? Y habla de todo aquello que a nosotros nos ofende, nos duele, nos lastima, nos hiere nuestro corazón, amor. Y eso tiene que ver justamente con que Dios, ¿verdad?, espera de nosotros que podamos también perdonar, ¿ya? Así como nosotros también podemos herir a otras personas y esperamos su perdón, de la misma forma, ¿verdad?, ellos a nosotros perdonarnos. Así que comencemos este programa ya con esta palabra en Mateo capítulo 6, que nos habla que Dios, ¿verdad?, nos ha dado la capacidad para perdonar. Ahora, el perdonar tiene que ver con dos cosas interesantes, porque el perdonar tiene que ver con el perdonar a otros, ¿verdad? Pero también hay algo que es difícil, que es perdonarse a sí mismo. Y hay personas que en el fondo pueden perdonar, tienen esa capacidad, ¿verdad?, que Dios les ha dado de perdonar, pero les es difícil perdonarse a sí mismo. Y a veces sucede, ¿verdad?, que en nuestra vida cometemos errores con otras personas y aunque nos perdonan, en nuestro corazón sigue, ¿verdad?, hay un dolor, algo en nuestro corazón que no nos perdonó a nosotros de lo que hicimos mal con la otra persona. Y por lo tanto ahí se genera un dolor fuerte en cada uno de nosotros que nos sucede esta situación. Y allí podemos recurrir, ¿verdad?, a la ayuda de nuestro Dios para que también nos dé esa fuerza, ¿verdad?, para poder perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos errores u ofensas, ¿verdad?, a otras personas. Ahora, si bien es cierto, Dios nos ha dado la capacidad para poder perdonar, también tiene que ver este asunto de perdonar con un asunto de decisión. Porque hay personas que a veces deciden no perdonar. Y eso es terrible, amor, porque cuando se decide no perdonar, hay cosas que se acumulan en nuestro corazón y cosas que no son muy buenas, ¿ya? Y es justamente lo que viene a continuación. Fíjese, vamos a leer dos porciones de la palabra. Ahí, amor, ayúdame con la primera, que es en Lucas 23, 34. Dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Echando suertes. O sea, este es el momento que Jesús ya estaba, ¿verdad?, en la cruz. Estaba en esa condición, ¿verdad?, donde estaba, lo más seguro, ¿verdad?, estaba sangrando por todos lados en su cuerpo, estaba sufriendo, había un dolor físico de Jesús, pero también había un dolor en su corazón, por lo que estaban haciéndose estos hombres, ¿verdad?, que estaban alrededor de la cruz, que estaban ahí también
produciéndole dolor al Señor. Pero fíjense que, como decíamos recién, el perdonar también tiene que ver con un asunto de decisión, de que si Dios nos da la capacidad, utilizarla o no utilizarla. Y acá Jesús decidió utilizarla en el momento más difícil, ¿verdad?, de su vida, que era justamente estar en la cruz, con todo ese dolor que uno, la verdad, no ni siquiera puede llegar a comprender. Y Jesús, ¿verdad?, en medio de ese dolor, en esa angustia que él sentía, y de todo lo que, ¿verdad?, estaba pensando o venía a su mente, el Señor libera, ¿verdad?, suelta una palabra, ¿verdad?, una oración, mejor dicho, a Dios, y le dice: Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor Jesús decide, ¿verdad?, soltar ese perdón a través del Padre. Ya Jesús estaba siendo dañado en ese momento, pero le pide a Dios que perdone a aquellos hombres que estaban causando ese dolor en él. Entonces aquí amor, enfatizamos el hecho que es importante entender que la decisión es un asunto el perdonar es un asunto de decisión en nuestra vida, de mantener, ¿verdad?, el no perdonar, o finalmente decir: ¿sabes qué? Sí, voy a soltar ese perdón. Y sobre eso también tenemos otro versículo, que aquí estamos con estas porciones que nos hablan del perdón. Aquí, amor, también ayúdame en Mateo, capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. En esta historia, amor, era un hombre que efectivamente era paralítico. Y sus amigos, ¿verdad?, que yo me imagino que eran muy buenos amigos, porque tomaron a este hombre y lo trajeron a la presencia del Señor, con el fin de que el Señor le diera esa sanidad a su cuerpo. Entonces este hombre, ¿verdad?, era traído para una sanidad física. Pero aquí ocurre algo maravilloso, y un milagro hermoso que para mí, cada vez que lo leo, me encanta, me llena mucho mi corazón, porque el Señor, al verlo, le dice: ten ánimo. Le dice: ten ánimo, hijo, dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí vemos que el Señor decide, ¿verdad?, hacer algo antes que darle la sanidad física, porque eventualmente también se la dio. Ya que el hombre pudo moverse, le dijo: toma tu lecho, o sea, levántate, toma tu lecho y anda. Eso le dice el Señor, y finalmente este hombre puede incorporarse. ¿Ya? Pero al principio, lo que primero hace el Señor es perdonar los pecados de este hombre. Y este hombre en ningún momento, ¿verdad?, confiesa o habla con Jesús, ¿verdad?, o le dice: Señor, mira, he pecado, ¿verdad?, y necesito tu perdón. Este hombre ni siquiera le dice eso. Pero Jesús dice, al verlo, ¿verdad?, inmediatamente toma una decisión el Señor de perdonar sus pecados. Y acá hay una sanidad importante, que es la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestro corazón. Porque Jesús no solamente puede, ¿verdad?, y esto ya se transforma en una buena noticia, amor, porque Jesús no solamente puede sanar nuestro cuerpo, también puede sanar nuestra alma a través del perdón. Dígame usted, o dígame usted, mi amor, cómo nos sentimos, ¿verdad?, cuando somos perdonados, cuando cometemos un error y la persona que es ofendida, ¿verdad?, viene y dice: te perdono por lo que me has hecho. Dime que no se siente bien, amor. Un alivio. Exactamente, es un concepto clave, es un alivio. ¿Por qué? Porque nos sentimos un poco oprimidos en nuestro corazón, o de repente un poco así con una pena, una tristeza, ¿verdad?, porque hicimos mal a alguien que amamos. Y viene esa persona, ¿verdad?, y nos perdona. Ahora, esta es la sensación o más que la sensación, es lo que sentimos cuando somos perdonados. Pero ¿qué pasa cuando no hay perdón? ¿Qué pasa cuando la persona se niega a perdonar? Y aquí vemos unas consecuencias de no perdonar, para que lo tengamos también en cuenta. Dice que antes de partir, el alma reclama ser perdonado o perdonar. Yo no sé si tú has visto en algunas películas o series, amor, pero se da mucho que cuando la persona está, por ejemplo, en el hospital, tendida, ¿verdad?, y está con un conocimiento de que ya pronto va a partir de este mundo, comienza a llamar a sus familiares, comienza a llamar a sus cercanos, ¿verdad? Por ejemplo, llámate a Juanito, llámate a Pepito, no sé, necesito hablar con ellos, pero urgentemente, los necesito acá. Y es porque el alma está reclamando, ¿verdad?, una situación que no se arregló en este mundo, ¿verdad?, y que ya al momento de partir necesita ser arreglado. Necesita que esa situación, ¿verdad?, cambie, ¿verdad?, a la que está originalmente. Es decir, cuando no hay perdón. Y pasa eso, que las personas llegan, ¿verdad?,
y comienza a hablar de una situación, mira, yo en tal momento de mi vida, ¿verdad? Yo era así y te traté de esta forma, tal vez una forma un poco despectiva o hiriente, ¿verdad? Y te pido perdón. O necesito que tú me perdones porque lo que yo te hice no lo hice bien. Y eso se da, yo no sé si yo he visto películas y series que han mostrado eso y también es parte de la vida real, amor. Así es. Ocurre mucho en la película y en la vida real también, pero también hay personas que son reacias a eso, Sí. aunque estén en el último momento, Sí. no quieren pedir perdón ni buscan perdón tampoco. Y eso, lo que Es difícil. dice tu amor es muy cierto, porque prefieren, ¿verdad?, la amargura en el corazón, antes de soltar, ¿verdad?, el perdón, o antes incluso también de perdonar. Y por eso es que la falta de perdón, que es la consecuencia, ¿verdad?, produce amargura en nuestro corazón. Y eso es una realidad. O sea, hay personas que de repente uno las ve y están con una cara demacrada, ¿verdad? O de repente su forma de vivir amargado, siempre no están dispuestas a pasar momentos, digamos, distintos, momentos de compañía, ¿te fijas? Sino que prefieren estar siempre como aislados, andan como huraños, ¿verdad? Y porque son personas que en el fondo no... Algo está en su corazón, está sufriendo, hay amargura, y esa amargura ha endurecido su corazón porque han decidido no perdonar, no perdonar. Y ya vimos que en la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, a Jesús no le piden perdón a estos hombres, pero Jesús decide perdonar, ¿verdad? Aunque estos hombres no estaban arrepentidos, Jesús decide perdonar, Jesús decide a decirle al Padre, Padre, mira lo que hacen, pero no saben lo que es, así que perdónalos, perdónalos, Padre. Sí. Y eso es una lección muy, muy importante en nuestra vida. Y a la vez también una buena noticia, porque nos está diciendo que Jesús, ¿verdad? Incluso a través de esta historia del hombre paralítico, Jesús puede perdonarnos. Sí, acá igual una experiencia propia. Un testimonio. Un testimonio, claro. Cuesta muchísimo. Yo también lo he vivido. Cuesta demasiado perdonar cuando te han hecho mucho daño. Así es. Pero la buena noticia es que con Jesús podemos hacerlo. Podemos perdonar. Él nos ayuda. Poquito a poquito nos ayuda, así que sí se puede. No digo por testimonio propio. Sí se puede perdonar y sacar esa amargura que muchas veces llevamos por cosas vividas y que duelen. Importante eso, amor, porque si Dios nos ha dado la capacidad para perdonar, pero efectivamente hay cosas que uno tiene que perdonar que son muy grandes. Y digo grandes porque son cosas que nos han herido profundamente. Esas heridas profundas, ¿verdad? Cuesta perdonar. Entonces otra característica del perdón es que cuesta, ¿verdad? No es una cosa inmediata. Y es un proceso a veces que puede durar un tiempo. Pero lo más importante es que entendamos que si tenemos esa capacidad que nos da el Señor, tenemos que usarla. Y en el usarla, ¿verdad?, hay un tiempo, dependiendo mucho, digamos, del dolor que nos haya producido la persona, digamos, en nuestra vida. Ahora, como decíamos, la buena noticia es que Jesús nos da, ¿verdad?, esa capacidad, puede también a nosotros perdonarnos, y eso es importante, porque aquí viene algo que ya vamos, digamos, decantando a lo que queremos llegar en la cruz. En la cruz, cuando Jesús, ¿verdad?, oró al Señor para que estos hombres fueran perdonados, significa que nosotros, al acercarnos a la cruz, también, ¿verdad?, somos perdonados por el Señor. Y aquí quiero que podamos compartir con nuestros amigos y amigas, amor, ya las últimas porciones digamos, la palabra que es en Efesios, capítulo 1, versículo 7, y esto es una versión muy interesante que jamás antes la había leído, que es la versión, el libro del pueblo de Dios, LPD. Así que, amor, por favor. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Miren qué interesante. Aquí nos dice en Él, en este caso en Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Hemos sido redimidos, perdonados, ¿ya?, por su sangre. Y nuevamente retrocedemos a esta porción que leímos, cuando Jesús, ¿verdad?, ora para que estos hombres que estaban haciéndole daño, ¿verdad?, en la cruz, fueran perdonados. Y hemos recibido, dice, el perdón de los pecados, ¿ya? Entonces, si empezamos a ver esta porción de la palabra, ¿verdad?, y la que leímos anteriormente, vemos como todo va calzando, como todo maravillosamente y perfectamente va calzando. En esa historia donde Jesús estaba en la cruz,
aquí nos dice que hemos recibido perdón de pecados. ¿Pero dónde hemos recibido perdón de pecados? ¿Verdad? Con su sangre preciosa en la cruz, donde Jesús fue crucificado, según la riqueza de su gracia. Y aquí explico lo siguiente, pero muy brevemente. ¿Tú sabes, amor, qué es lo que es la gracia? Explícanos tú. Vamos a explicarlo. La gracia de Dios, para que sea algo muy simple, es un regalo. Es un regalo que recibimos sin merecerlo. Yo no sé si usted, o tu amor, has recibido algo en tu vida que cuando tú lo recibes, dices, no, esto yo no lo merezco. O sea, ni siquiera soy merecedor de lo que se me está entregando. O de repente ni siquiera soy digno de recibir esto que me han regalado. Y esto justamente nos dice de lo que es la gracia. Según la riqueza de su gracia, de recibir aquello que nosotros no merecemos. La salvación en Cristo, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es la gracia de Dios manifestada, algo que nosotros no merecíamos, pero que el Señor, ¿verdad?, le plació dar al mundo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, redimidos por la sangre de Cristo, dijimos que tiene que ver con el perdón, ¿ya? El redimido tiene que ver justamente con esa palabra tan preciosa que es el perdonar. Ahora dice, se refiere a la idea de que Jesucristo pagó el precio de la liberación de la humanidad del pecado a través de su muerte en la cruz. Y esto complementa lo que estamos diciendo. Es decir, hubo algo que hizo Jesucristo, el sacrificio, ¿ya?, de la cruz. Por eso es que decimos que al acercarnos a la cruz, ¿verdad?, nos acercamos a la gracia y al perdón de nuestros pecados. Entonces, en la cruz tenemos acceso a la gracia de Dios, que es recibir el perdón de pecados, aunque no seamos merecedores. Y esto también es una enseñanza hacia nosotros, amor, para ir terminando esta parte, porque Dios perdona nuestros pecados. Jesucristo, ¿verdad?, en la cruz se sacrificó para el perdón de pecados. En los suyos, los nuestros, ¿verdad?, se sacrificó hace muchos años, hace más de 2000 años que el Señor hizo este sacrificio que hasta el día de hoy sigue latente y accesible para cada uno de nosotros. Y ese sacrificio que hizo para que nosotros tuviésemos, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Aunque nosotros no seamos merecedores, el Señor nos hizo merecedores de ese perdón y esa gracia y ese amor. ¿Recuerdas, amor, que en el programa anterior hablamos de este amor incomparable de Dios, ¿ya?, que entregó a su Hijo? ¿Para qué? Para justamente ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad?, nos permitiese ser perdonados de nuestros pecados. Así es. Qué maravilloso programa y lo que hemos aprendido, ¿verdad? Acá hay puras buenas noticias, ya lo habíamos dicho. Situaciones en nuestra vida que a veces cometemos errores, ¿verdad? Necesitamos el perdón. Y a su vez, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo perdona todos aquellos nuestros pecados. Si nos arrepentimos, ¿verdad?, nos acercamos a la cruz, como lo estamos viendo, Él nos perdona. Nos perdona, así es. Bueno, aquí llega el momento de recomendarles una película. ¿Ya? Muy bien. Y esta noche les vamos a recomendar una película que se llama La Cabaña. ¿Ya? Le vamos a leer un poquito la hipnosis. Claro, de qué se trata. Dice así: después de sufrir una tragedia familiar, Mac cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita a una cabaña abandonada en lo más profundo del bosque de Oregón. A pesar de sus dudas, Mac viaja a la cabaña, donde se encontrará con alguien inesperado. ¿Quién será esa persona? ¿Quién será? Es recomendable. Recuerda que nosotros, al recomendar la película, usted puede verla en sus plataformas favoritas de streaming, ¿verdad?, donde siempre van a estar allí, ¿verdad? Pero lo más importante es esta recomendación, porque esta recomendación tiene que ver justamente con lo que hemos conversado, que es el perdón. Y lo recomendamos. La vi no sé mucho en Netflix, así que si tienen Netflix, búsquela ahí. Sí. Va a ser una plataforma, bueno, a más común hoy en día. Yo recuerdo que yo vi esta película, amor, y también como lo estamos haciendo ahora, la recomendamos. Ha sido unas pocas películas que la verdad me han causado unas lágrimas en mis ojos, porque habla muy fuertemente del perdón y lo difícil que es perdonar, pero no es imposible, porque es una capacidad que Dios nos ha dado. Así que eso es hermoso. Amor,
el programa anterior no dimos ninguna buena noticia, digamos, a nivel mundial, así que yo creo que sería una buena instancia como para poder hacer así. ¿Qué te parece si leemos una noticia? Así es, vamos a leer una. Acá dice así. A ver. Niña le pide a Jesús que la sanara de un agujero en su corazón y recibió su milagro. Y la niña dice, soy feliz. Ah, mira, la felicidad. Enyu, así se llama, nació con un defecto cardíaco que afectó su salud y limitó su infancia. Aunque disfrutaba de ir al parque infantil, su madre, Dai, estaba constantemente preocupada por su seguridad, debido a la condición de Enyu. Esto creó un conflicto entre su deseo de jugar y la restricción impuesta por su enfermedad, lo que llevó a que Dai enfrentara críticas por su aparte incapacidad para cuidar adecuadamente de su hija. La situación se complicó cuando Enyu contrajo neumonía, lo que aumentó su sufrimiento y provocó un intenso dolor. Dai, angustiada por la salud de su hija, temía perderla y deseaba poder soportar el dolor en su lugar. Como madre, ¿verdad? Como madre, ¿cierto? O padre. En un momento crítico, Enyu fue hospitalizada y recibió tratamiento intravenoso. Mientras los médicos advertían sobre la necesidad urgente de una cirugía para evitar el deterioro de su condición, en medio de esta desesperación, Dai comenzó a fortalecer su fe, aferrándose a las promesas de milagros en la Biblia. Esta nueva perspectiva le otorgó esperanza y la motivó a confiar en que la situación de su hija podría mejorar. Dice así, leí en la Biblia cómo Jesús hacía milagro para los enfermos. Le dije a Enyu que porque Dios nos amaba, Él cuidaría de nosotros. Enyu creyó en todo su corazón. Dijo a Dai, oré y le pedí a Jesús que sanara mi corazón para que no doliera más. Contestó la niña. En ese momento, un miembro de la iglesia de Dai le mencionó el programa llamado, ¿me ayudas ahí, corazón? Ahí dice, Operaciones Bendición. Ahí sí, no podía explicar. Que facilitó la cirugía cardíaca. Dios respondió a nuestras oraciones. Es como si Enyu tuviera una segunda vida. Ella es completamente diferente ahora. Tu corazón está sano y tu sistema inmunológico es mucho más fuerte. Ella está ganando peso y creciendo. Ahora puede jugar sin problema, testificó la madre. Pero lo más importante es su relación con Dios. Todo esto ayudó a Enyu a experimentar el poder del Señor a una edad muy temprana. Interesante. Sí, la pequeña ahora vive agradecida de haber recibido de Dios este milagro y la ayuda que les brindó en una situación tan grave, ambos ofreciéndole una mejor calidad de vida. Mira, aquí qué hermosa noticia, buena noticia, ¿verdad? De una niña pequeña, ¿verdad? Que fue sanada por nuestro Señor Jesucristo. Un poco lo que leíamos también, amor, de este hombre que era paralítico, ¿verdad? Que fue traído por sus amigos y Dios le dio esa sanidad. Primero la del alma, por haber sido, por perdonarlo, y después, ¿verdad? Le dio esa sanidad física que requería. Y cómo nuestro Señor Jesucristo cambia nuestras vidas, ¿verdad? Esta niña que padecía de una enfermedad al corazón es sanada por el Señor a través de la oración, a través incluso de haber creído. A pesar, y aquí hay una parte muy interesante porque nos dice que mientras la situación ocurría, ¿verdad? Dice, en medio de esta desesperación, o sea, había una situación complicada, estaban desesperados, ¿verdad? Dai, que su madre comenzó a fortalecer su fe. Y aquí podríamos seguir hablando, ¿verdad?, del tema de la fe, pero démosle solamente una pincelada. Es decir, en el momento de la tempestad, su fe comenzó a fortalecerse. Y lo natural, uno debería pensar que lo contrario, que cuando comienza a haber mayor desesperación, nuestra fe comienza a debilitarse. Claro, el alma clama a nuestro Creador. A nuestro Creador, cuando se siente afligido en un momento difícil. Y esta mujer, se fortaleció su fe en ese tiempo, ¿verdad?, de tempestad o desesperación.
Así que qué buena noticia, y estas son noticias que queremos compartir con ustedes, solamente buenas noticias. Y ya como para ir finalizando, no, queremos compartirle ya lo último, ¿verdad? Que es más importante. Si Jesús puede perdonarnos, ¿le gustaría a usted que Jesús le perdonara? Es una pregunta que le planteamos en esta noche, porque efectivamente ya lo vimos, Dios nos da el don, Dios nos da la capacidad para perdonar. Jesús nos puede perdonar, como perdona a este hombre paralítico. La pregunta es, ¿usted quiere ser perdonado? Hay cosas que ha hecho mal en su vida y quiere ser perdonado por el Señor, porque que nos perdonen nos da esa liberación, ¿verdad? Nos suelta algo dentro de nosotros, una carga que ya hemos pesado en nuestro corazón cuando no somos perdonados. Y si queremos que Jesús nos perdone, ¿verdad? Que bonito es cuando se libera todo aquello, ¿verdad? Que está en nuestro corazón, que nos genera esta carga de no ser perdonados. Así que le invito en esta noche que usted pueda recibir, ¿verdad? El perdón de pecados, el perdón de errores en su vida, y que usted quiere, ¿verdad?, que Jesús también lo haga. ¿Y por qué decimos esto? Nos apoyamos en una palabra que es Romanos 10:10, que dice así: declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios. Justo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. No ante los ojos del mundo, ¿verdad? Sino ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y en hacer esto es una oración muy simple, la que hemos hecho también en el programa anterior, que nos permite, ¿verdad?, que al creer en Jesús, que es el Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos la salvación y recibimos algo importante también, el perdón de nuestros pecados. Y pasamos a ser ya hijos de Dios. Por eso que acá dice, hecho justo a los ojos de Dios. Es decir, a nosotros Dios nos ve justo, pero en la calidad ya de hijos. No de criaturas, sino de hijos de Dios. Y usted mira, pero ¿cómo? Si yo soy un hijo de Dios. La verdad es que sí, todos somos criaturas, todos hemos hecho creados por Dios. Pero los que son hijos de Dios son aquellos que reciben el sacrificio de Cristo, reciben al Señor, creen en Él y creen en su palabra. Creen en lo que hemos hablado ahora del perdón, ¿verdad? Y aquí lo enfatizo más en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, en este caso el Señor, a los que creen en su nombre de Jesús, ¿verdad?, le dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Queremos enfatizar esto, amor, en todos los programas, porque es necesario que el mundo conozca a Cristo, y lo que nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón, que el mundo conozca a Cristo, que puede perdonarnos y puede hacernos hijos de Dios. Así que vamos a hacer una oración muy breve, ¿te parece, amor? Ahí vamos en conjunto, usted lo puede repetir, ¿verdad? O usted puede hacerlo como usted lo que quiera, pero siempre enfatizando algo muy importante, que es reconociendo a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirse de los errores y pecados. ¿Para qué? Para recibir perdón. Así que acompáñanos. Señor Jesús, en esta noche te pedimos perdón por nuestros errores y pecados. Te recibimos como Señor y Salvador. Creemos en tu nombre, creemos en tu salvación, creemos en tu sacrificio, que es más que necesario en nuestras vidas, y que es justo lo que también requerimos, Señor. Te pedimos que nos acompañes en nuestra vida, que guíes nuestros pasos y que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué precioso, qué hermoso este programa, amor, ha sido en esta noche, en este día sábado, el hablar del perdón, que por supuesto uno puede profundizar mucho más en este tema, pero por ahora dejamos hasta aquí. Así que muchas gracias por estar, que el Señor les bendiga y que, bueno, pasen de lo que quede de este fin de semana, ¿verdad?, que lo pasen bien y que tengan también siempre una relación con el Señor del día a día. Así es, que Dios les bendiga, les guarde a todos, a su familia, y nos estamos bien. Viendo prontamente. Podemos recordar, sí, el próximo sábado, lo más probable es que no vamos a tener programa, vamos a tener que dejarlo para el subsiguiente, ¿verdad? Les avisamos para que no nos echen de menos y que no nos ven, pero ya avisamos, ya. El siguiente sábado no estaremos conectados, pero ya el subsiguiente, Dios mediante, sí lo podremos estar. Así que muchas gracias. Chao, chao. Adiós.